Queridos amigos, ¿cómo están? Continuamos con estos programas que estamos haciendo en función de este libro, Dinero y Evolución, del materialismo a la no dualidad, y hemos transitado ya la primera parte en los 5 primeros programas. Por supuesto, la invitación a que lean el libro donde están más desarrollados estos conceptos, y además porque siempre va a ser más la materia mental que van a desarrollar y que van a activar ante una lectura, y sobre todo lecturas sobre temas abstractos, que si ven un video o escuchan un audio. Eso inevitablemente es así, así que ténganlo en cuenta también. Vamos a seguir ya en este 6º programa, habiéndonos metido de lleno en el tema de pensamientos, de sentimientos, de rayos cósmicos y demás, que muchos se preguntarán, ¿y por qué hay que transitar esos temas para hablar de dinero? ¿O por qué para poder entender lo que está pasando en el mundo hoy en materia económica, financiera, monetaria, etcétera, etcétera, hay que transitar primero estos temas? Bueno, espero haber por lo menos esbozado en los primeros encuentros el porqué de esto, el porqué ir a las causas y no a los efectos, para que verdaderamente entendamos, a partir de comprender cuáles son las leyes naturales que operan en el planeta Tierra, cuál ha sido el tránsito de nuestras creaciones mentales, de nuestros pensamientos, de nuestros impulsos creativos, desde el subconsciente, verdaderamente, porque es lo que hemos podido hacer hasta ahora, y que dentro de un marco de evolución nos ha permitido llegar hasta acá. Esto también les va a permitir a ustedes, a partir de ahora y por lo que vendrá, y cuando digo por lo que vendrá me refiero a materia comunicacional, de información y de hechos y de acontecimientos, tengan en cuenta que todo esto que está pasando ahora, pandemia mediante, el primero de los eventos cruciales que la humanidad tendrá que transitar en esta iniciación global en la que estamos todos comprometidos. Luego vendrán otros, pero para poder entenderlos, si no los colocan dentro de un contexto como el que relativamente estamos tratando ahora de mostrar, quiero decir, estamos tratando de ir variable por variable, tratando de esbozar algunos conceptos principales para que luego ustedes puedan ahondar en ellos, pasarlos por la experiencia y finalmente comprender. Si no lo hacen, se van a quedar con una mirada simplista, totalmente simplista, acerca de lo que está aconteciendo hoy en la humanidad. Y definitivamente eso no les va a permitir comprender nada. Se va a quedar, porque ya no alcanza, esto lo veíamos en el primer y segundo programa, ya no alcanza con esa mirada lineal, con ese pensamiento lineal que sostuvimos durante milenios para entender lo que está pasando. No alcanza. Y no solamente que no alcanza, sino que como ahora tenemos que garantizar la evolución de la humanidad, flaco favor le hacemos a la interpretación de esto que llamamos realidad, desde esa pobreza de análisis que tanto se escuchan, y no estoy hablando de medios corporativos, de medios de comunicación, estoy hablando de algo que ya está latente en lo que podríamos denominar inconsciente colectivo, de muchos seres que están elevando su nivel de conciencia y están tratando de comprender qué está pasando en la Tierra hoy. Y esto, repito, como va a haber cada vez más información, pero también cada vez más distorsión y cada vez más falsedad en esta información, porque esto es parte del proceso evolutivo, porque lo que se requiere hoy es integridad, centralidad, presencialidad y discernimiento. Si no tienen esas 4 cosas, no van a poder entender absolutamente nada. Entonces, por eso, la propuesta de llegar a hablar a partir de ahora y en el programa siguiente de dinero en este marco. Esta es la propuesta. Como ven, no es una propuesta simplista, no es una propuesta que arranque desde el análisis macroeconómico de lo que supuestamente es el dinero hoy en la Tierra,
o de cómo llegamos a construir este sistema monetario financiero, o quiénes son los culpables de que este sistema financiero y monetario exista. Tengan en cuenta algo, y esto desde el vamos, es decir, desde el momento, el día en que ustedes decidan tratar de comprender lo que está pasando hoy en la humanidad, una sugerencia de corazón que les acerco es que no busquen culpables. La culpabilización ya nos hundió demasiado. Ese pilar, ese trípode del que hablamos en programas anteriores, de victimización, culpabilidad y castigo, ya nos ha hecho sufrir todo lo que teníamos que sufrir los seres humanos durante miles y miles de encarnaciones. Ya llegamos acá, llegamos al 2021. Por algo elegimos estar encarnados, por algo llegamos acá, los que estamos aquí encarnados en este momento. Entonces, para estar un poco a la altura de las circunstancias, tratemos no solamente de mirar hacia adentro y de hacer un buen trabajo de introspección para ver cómo y cuánto cada uno de nosotros está implicado en esto que pasa, recordando lo que Jesús el Cristo dijo cuando encarnó, pero lo repite en sus mensajes actuales. Cada cosa que está pasando hoy en la humanidad es producto de la creación mental conjunta y colectiva. Se originó en algún momento en la mente de hombres y mujeres que sostuvieron y que aún sostienen esto, que lo podemos denominar creencias, paradigmas, modelos mentales, esquemas mentales, llamémoslo como sea. Pero todo ha surgido acá, en algún momento, y hoy se está plasmando y manifestando en el planeta Tierra. Entonces, vamos a tomar un poquito lo que decíamos en el primer programa respecto de los rayos y de cuáles de esos rayos cósmicos tuvieron más preponderancia, más prevalencia hasta hace 3, 4, 5 siglos atrás. Si no, vean el primer programa, de eso específicamente se trataba. Pero hoy solamente quiero que refresquen un poquito la memoria, lo que aquí decíamos en relación al sexto rayo, el rayo de la devoción, del idealismo, de todo lo que nos permitió a hombres y mujeres mantenernos atados, identificados desde el yo, como una identificación yoica muy fuerte en muchos de nosotros, estoy hablando en encarnaciones anteriores, para ponernos a favor de una causa, de una ideología, de un partido político, de un dogma, de una doctrina, de una religión, de un gurú, de lo que fuere. Eso formó parte de la prevalencia, de la fuerza, del impulso, de la influencia del sexto rayo, que desde el 1650 aproximadamente comenzó a tener un declive en el impacto energético sobre el planeta Tierra y empezó a tomar fuerza. ¿Cuál rayo que nombramos siempre y cada vez más? El rayo violeta, el séptimo rayo, que rige y regirá la era de Acuario y que electromagnéticamente también envolverá al planeta Tierra y que es ni más ni menos que la ley del perdón en acción. Entonces, en todo lo que hemos hablado en otros programas respecto de la transmutación. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en función de, una vez más, la propuesta de que puedan analizar lo que pasa cuando leen noticias internacionales, cuando prenden la tele o escuchan la radio, no solamente del pueblo o distrito donde están. Traten de abrirse, de cada vez más enterarse de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. No cuesta tanto, 15, 20 minutos de leer online diarios internacionales como para tener un pantallazo acerca de lo que pasa. Siéntanse ciudadanos del mundo, olvídense de las banderas, olvídense de las escarapelas, de los símbolos patrios. Eso es viejo, es obsoleto, eso es sexto rayo, eso declina, eso desaparece, eso no tiene lugar en la nueva Tierra. En la nueva Tierra somos todos hombres y mujeres, ya no homo sapiens, sino homos galácticos o hombres y mujeres con conciencia cósmica, habitando una nueva Tierra, sintiéndonos todos ciudadanos globales, ciudadanos del mundo. Entonces, acostúmbrense también a tener en cuenta qué está pasando en este momento en distintos lugares del mundo, sobre todo cuando
pandemia mediante se han globalizado las noticias, entre comillas, o la información, entre comillas, que por los medios oficiales llegan a todos y cada uno de ustedes. Entonces, cuando lo analicen, piensen, ¿hasta dónde hay todavía influencia del sexto rayo? ¿En qué sectores? ¿En qué áreas? ¿Lo religioso, lo cultural, lo educativo, lo político, lo económico? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde esto está tomando más impulso el séptimo rayo? Ejemplo. Ustedes habrán notado 2, 3, 4 décadas atrás, en Argentina y en muchos lugares del mundo, porque las cuestiones son globales, por eso es que no sirven de nada las banderas ya, ni el patriotismo ni los nacionalismos, eso desaparecen las fronteras. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? 3, 4 décadas atrás, o 2 si quieren. Cada vez más personas se volcaron a la ecología, a los movimientos ecologistas, a los movimientos de participación comunitaria, de querer ayudar al otro, de sentirse solidario en las comunidades donde habitan. Cada vez más, 10, 15 años a esta parte, hay más gente que se va a vivir a zonas urbanas y a compartir en comunidades ecológicas o basadas en la bioconstrucción o en la biodinámica o lo que fuere, con emprendimientos agroecológicos y demás. Todo eso que tiene que ver con el impulso que desde una energía que fluye y que llega al planeta Tierra, y que en este caso es el séptimo rayo, ha llevado a mucha gente ya a no solamente tener en cuenta las necesidades personales, sino las necesidades de su comunidad. Entonces, eso es un ejemplo tangible de cómo una energía, un rayo de altísima frecuencia, influye en la vida cotidiana de las personas en este planeta. Entonces, así como les doy este ejemplo, podrían ustedes tomar un cuaderno y anotar, en virtud de lo que leen, de lo que ven, de lo que se anotician día a día, en qué cosas todavía hay un sexto rayo muy fuerte. Lo van a encontrar mucho en la religión, en los sistemas educativos, en la praxis política, muchísimo. ¿Qué cosas tienen entonces que pasar a las características del séptimo rayo, que ya decíamos que son las de orden, ritual, ceremonial, etcétera, etcétera? Entonces, de esa manera van a poder ir haciendo un constructo mental que les va a permitir entender por qué pasa lo que pasa y hacia dónde va la humanidad, de dónde viene y hacia dónde va. Más allá de que les falte información, la información la van a tener pronto, próximamente. Como se dice, como se suele decir cuando están por estrenar alguna película, próximamente en las mejores salas, va a ser en todas las salas, porque en todo el mundo se va a tener una información que es absolutamente preciso tener para poder dar esto que les estoy diciendo, un encuadre comunicacional, informacional, informativo, acerca de lo que ha pasado, de la verdadera historia de la humanidad y del por qué y cómo construimos los sistemas, instituciones, dogmas, doctrinas, etcétera, que podemos encuadrar dentro de lo que denominamos materialismo. Y dentro de eso, si quieren, específicamente en lo económico, capitalismo o liberalismo económico o cualquiera de sus vertientes. Entonces, esto entonces como ejemplo de el decaimiento, digamos, o la influencia ya en declive del sexto rayo y del séptimo que se va imponiendo por una cuestión lógica. Lógica desde el punto de vista espiritual, que es lo único que tiene lógica. Lo único que tiene lógica es la ciencia espiritual, es lo único. No van a encontrar lógica en ningún otro lugar. Entonces, esto por un lado. Cuando se dice sí, las religiones, los dogmas están cayendo. Otro ejemplo. Antes, ¿qué hacíamos los seres humanos? Siglos atrás y durante muchísimos siglos. Volcábamos nuestra devoción, nuestro idealismo, no solamente a ideologías, ismos, etcétera, que por polarización mental y emocional terminaban en fanatismos, y estos en guerras, y en guerras santas, y en guerras por territorios, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino que lo volcábamos a líderes religiosos, a quienes llevan adelante un dogma, una doctrina, porque esa era la necesidad.
Pero ahora, ¿qué pasa? Séptimo rayo mediante. Ahora eso tiene que volcarse desde el conocimiento personal y desde el crecimiento personal y espiritual, no a alguien externo que me diga cómo tengo que sentir o vivir mi vida desde el espíritu, sino desde una integración con lo que soy, un reconocimiento de mi divinidad, y entonces eso pone a Dios en otro lugar. ¿Por qué lo nombro así directamente? Aunque haya mucha gente que le cause escozor. Bueno, llámenlo fuente, llámenlo arquetipo 1, llámenlo campo de punto cero, como sea. Pero hablemos de esa cualidad que nos constituye como ser humanos, de entender y poder comprender qué somos, quiénes somos, dónde estamos y para qué, dependiendo del sentido y el significado que a Dios le demos, porque es una característica deiforme en nuestra vida. Entonces, eso que antes, por influencia del sexto rayo, lo poníamos en la boca de un líder determinado, de una religión, de una iglesia, de un monasterio, de una corriente espiritual determinada, hoy desaparece. O estamos en transición para que eso desaparezca. Las cosas no van a caer de la noche a la mañana. El que dice eso se está equivocando o no sabe de qué está hablando. Las cosas requieren de una transición porque estamos evolucionando y por lo tanto estamos en una época de transición. Bien, la pandemia marca un hito, el primer hito de esta transición. Pero necesitamos, como todas las cosas, de algunos años. Ni siquiera los maestros ascendidos saben cuándo, porque dependerá del libre albedrío de cada uno de los hombres y mujeres que estemos viviendo aquí. Entonces, también, si en algún momento escuchan que en tal fecha va a pasar tal cosa, si bien hay un diseño y un plan divino, dependerá del libre albedrío y del nivel conciencial alcanzado por los seres de la superficie terrestre. Entonces, como ya no existe esta cuestión de poner ese crecimiento personal, eso que yo soy desde el espíritu, en boca de alguien, de uno solo, ¿dónde lo pongo? Lo pongo en mi mente, ligada a mi corazón. Es decir, que tengo que integrarme en conexión con Dios o con la fuente para poder darle un significado distinto a esto que denomino Dios. Y por lo tanto la vida cambia. ¿En qué sentido? En que se estructuran de otra manera aquellos marcos que desde el materialismo necesitamos, que eran religiones, instituciones, dogmas, doctrinas, etc., y que ya a partir de ahora no los necesitamos más. Ahora, para que eso ocurra y que cada uno de los seres que habitan este bendito planeta estén en un alineamiento perfecto, con un reconocimiento perfecto de la deidad en ellos mismos, falta un poco. En virtud de cómo está el mundo hoy, convendrán conmigo de que un poco falta. Y que falta mucho camino por andar en muchos hombres y mujeres que, si bien han comenzado un camino de autoconocimiento, están allí sin poder integrar ese conocimiento a partir de la experiencia. El maestro tibetano es muy práctico, rayo azul además, dice que estamos, lo dijo hace 150 años, pero nunca más vigente que ahora, estamos dejando de lado la vida desde la autoridad para pasar a la vida desde la experiencia. Fíjense qué claro es esto. Entonces ya no necesitaremos autoridad ni nadie que nos marque un camino a seguir. Ni en lo político, porque la política desaparecerá o será otra cosa, ni en lo educativo, ni en lo moral y en lo ético, que decíamos el otro día que eso no existe en la vida no dual, en la expresión no dual de la conciencia, no se habla de ética, de moral, de amoral, esas son cuestiones duales, de la expresión de la conciencia dual. Entonces, porque hay una sola forma de hacer las cosas, lo correcto. Pero para saber qué es lo correcto, es como saber cuál es la voluntad divina, que es el gran tema, ¿no? Que a lo largo de los siglos, los grandes místicos se han preguntado cómo reconocer la voluntad divina.
Hay algo que Jesús lo enseña muy bien y San José Castísimo lo refrenda como que son los mejores amigos, ¿no? Son muy amigos desde hace muchas eones. Y es que ellos explican que nunca la voluntad divina va a ir en contra o va a ser incompatible con la voluntad de uno. Pero claro, eso es cuando existe ya una alineación entre la personalidad y el alma. Cuando ya la vida está siendo direccionada por el alma y no por la mente. Fíjense qué camino, qué sendero que hay que hollar para poder encontrarse, entender y saber cuál es la voluntad de Dios a cada momento. Bien, les hice esta introducción respecto de los rayos y de todo esto para que ustedes puedan empezar entonces a leer lo que ocurre en el mundo desde esta visión. Porque eso les va a dar otra apertura mental y les va a dar ese discernimiento que tanto están buscando. Esto es súper, súper importante. Para no irnos mucho por las ramas, vamos a continuar como siempre, siguiendo un poquito los lineamientos que plantea el libro, y llegar un poquito a ver que, por ejemplo, antes, esto es importante, y es un ejemplo que sé que les va a servir para entender muchas de las cosas que están pasando hoy. Antes digo, cuando digo antes me refiero a siglos y siglos pasados, encarnaciones nuestras que hemos tenido, donde poníamos todo nuestro deseo, o sea, nuestra identificación yoica, en algo que nos motivaba tanto, llámese ideologías, revoluciones, causas, etc., por lo que estábamos incluso hasta dispuestos a perder la vida, y muchas veces lo dimos, muchas veces dimos la vida por esas causas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa ahora en la nueva era, la era de Acuario? ¿Dejamos de estar motivados porque no hay identificación yoica? No, todo lo contrario. Que no exista deseo y que no exista miedo, que son las dos motores que impulsan la vida en la tercera densidad, no significa que la motivación desaparezca, sino todo lo contrario. Ahora, ¿dónde ponemos esto que ya no es un deseo? ¿Qué es si no es un deseo? ¿Qué nos impulsa ya en una vida? Acordémonos lo que decíamos del programa anterior, que la multidimensionalidad es mental, es un proceso mental. Entonces, ¿qué nos impulsa a sentirnos motivados, apasionados, entusiasmados? Entusiasmados etimológicamente significa que es tener a Dios en la sangre, el entusiasmo, sentirnos abrazados por los dioses para hacer lo que queremos y lo que añoramos. Es ni más ni menos que esa misión álmica, es decir, ese contrato que hemos firmado con nuestra alma cuando encarnamos, pero no cuando encarnamos para esta encarnación, sino a lo largo de toda nuestra corriente de vida que enmarca todas las encarnaciones hasta llegar hasta acá, y que hoy se constituye en ese servicio a los demás, a mis hermanos y hermanas, a partir de lo que hago. Pero claro, ahí no necesito ni dar la vida, sino todo lo contrario. Necesito ser feliz, necesito conectar con la alegría. Porque no se puede servir a Dios y a mis hermanos y hermanas, al próximo, como decían los decenios, o al prójimo, desde la tristeza, la amargura o el resentimiento. Eso es absolutamente incoherente. La conciencia, la expresión de la vida no dual requiere de uno de los pilares más preciados, que es la coherencia. Si no se es coherente, no se puede avanzar en la vida no dual. Eso ténganlo siempre en cuenta y fíjense siempre, siempre, si están siendo coherentes con lo que sienten, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Esa impecabilidad de la que se habla tanto, la ecuanimidad, la neutralidad. Eso lo da la coherencia, la coherencia. Entonces, cuando se descubre por qué se está aquí encarnado, cuál es la misión álmica de cada ser encarnado en el planeta Tierra en este momento,
Ya no se necesita de una devoción a otros, no se necesitan estructuras o pautas, alguien que me paute la vida. Eso lo sé yo, desde mi alma, desde el contacto con mi alma lo sé. Entonces ven cómo cuando escuchen o lean o comenten que sí, que todo va a caer. ¿Pero qué significa que todo va a caer? Esto, les estoy dando ejemplos para que puedan entender por qué va a caer. No es que va a caer porque los malos se van a ir a otros planetas y las naves interestelares de no sé qué otra constelación o galaxia nos van a venir a salvar. Depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Esa es la característica epocal, esta es la característica de esta era. Si no, no hay garantía de que el plan de Dios, de que el plan divino se cumpla. Todas las implicancias que eso tiene, que ya hablaremos en otros programas. Bien, vamos a continuar con este tema de seguir proponiéndoles ejemplos para que vean la incidencia y la influencia de un rayo cuando es deficitario o cuando está en exceso. En este momento, por ejemplo, el cuarto rayo está en exceso, está totalmente en exceso y en abuso, que es el conflicto en las familias, en la calle, en los gobiernos, en los estados, en las instituciones. La polarización, como los rayos se manifiestan en un mundo dual, de tercera densidad, entonces tenemos lo opuesto, que es la armonía. Ese es el cuarto rayo, el rayo blanco. Nada menos que el rayo blanco, cuando estén en un conflicto vincular o lo que fuere, nútranse, invoquen el rayo blanco, al amado Serapis Bey, al arcángel Gabriel y Esperanza, para que les dé el discernimiento, la ecuanimidad, la luz, la iluminación, la ascensión del pensamiento, para poder entender por qué están en esa situación. Ahora bien, venimos hablando de todo esto y ya es momento de entrar de lleno en lo que habíamos propuesto y en lo que propone el libro desde su título, que es el dinero, y de cómo el dinero o nuestro cambio en la conceptualización de lo que el dinero es nos va a ayudar a... La propuesta del libro es que este cambio nos ayuda a redimirnos. Es una propuesta, yo sé que es muy disruptiva, pero por eso la invitación a que lo lean o a que sigan también nuestros programas para poder experimentar a qué nos referimos cuando hablamos de una nueva relación con el dinero en esta nueva tierra, mientras sea necesario que exista. En lo personal creo que sí, que va a ser necesario que exista durante bastante tiempo más. El dinero tampoco va a desaparecer de la noche a la mañana. El que diga eso me parece que está totalmente descolocado. Entonces, o está demasiado enojado y por lo tanto con una mirada y un enfoque dual acerca de lo que el dinero es. Porque otra vez, si creemos que solamente los malos de la película crearon este sistema materialista en el cual estamos inmersos, nos estamos perdiendo la mitad de la película. Nos estamos volviendo a polarizar en lo dual, en lo emocional, en lo mental, y no vamos a salir. No vamos a salir si volvemos a cometer el mismo error de culpabilizar y de esperar o de buscar chivos expiatorios para que nos arreglen los problemas. Entonces, les propongo que en función de todo lo que venimos transitando, veamos cómo es que llegamos a tantas crisis en la humanidad en este momento. Hoy hay crisis de migraciones que van a ir increyendo, crisis ecológicas, crisis humanitarias, crisis económicas, crisis financieras, crisis de endeudamiento, crisis de dinero basura, de dinero fiat, crisis políticas, por supuesto, de todo tipo de crisis. ¿Cómo es que llegamos a esto? Entonces yo les voy a leer simplemente algunas situaciones que están ocurriendo hoy en el mundo. Cada 15 minutos muere un niño por no tener agua potable.
80% de los niños con retraso en el crecimiento viven en 20 países subdesarrollados. 1 de cada 5 niños no tiene acceso a la educación en el mundo. 80% de los refugiados son mujeres y niños. Por día mueren 30.000 niños menores de 5 años por causas evitables. 4.000 millones de personas viven en estado de pobreza en el mundo. 80 ricos concentran el dinero equivalente al que poseen 4.000 millones de pobres. La riqueza conjunta de todos los ultra ricos del mundo equivale a 3 veces el PBI de Estados Unidos. Por ejemplo, son muchos los datos que vamos dando en el libro, pero simplemente les leo algunos. El número de 1.000 millonarios se duplicó en la última década. El 1% de los ricos del mundo acumula el 85% de la riqueza global. En los últimos 25 años hubo 54 crisis bancarias en el mundo. La desigualdad es hoy el tema de mayor interés y estudio en los ámbitos académicos internacionales. Desde el 2010 se ha acelerado el proceso de financiarización de la economía a partir de la privatización y transferencia de la riqueza pública hacia la riqueza privada, un hecho que comenzó en la década del 80, y del aumento de los precios de los activos inmobiliarios y bursátiles a partir de los 90, y que en cualquier momento hacen eclosión, porque las mismas crisis de las décadas del 80 y del 90 son las que van a hacer eclosión próximamente. Entonces, si seguimos enumerando hechos de esta naturaleza, no hacemos más que remitirnos nuevamente a lo dual. Esto no nos lleva absolutamente a ninguna salida. ¿Por qué les digo que seguir tratando de analizar con el mismo herramental? Esto lo decíamos en el primer programa y cuando hablábamos de conciencias, de expresiones de la conciencia dual y no dual, etc. Pero ¿por qué en el dinero se hace tan plausible, tan tangible? Porque no estamos llegando a ninguna solución, básicamente por eso. Porque desde hace casi un siglo que estamos tratando de analizar por qué vamos construyendo lo que construimos y cada vez estamos peor en términos duales. Se lo preguntarán ustedes como se lo preguntan todos los pseudoanalistas económicos nacionales e internacionales que ya por supuesto están haciendo agua en cualquier tipo de análisis que quieran realizar, justamente porque lo están haciendo desde una posición axiológica totalmente perimida que no les va a permitir avanzar en ningún análisis, en ninguna interpretación que quieran hacer acerca de la causa eficiente de toda esta situación. Solamente analizan los efectos. Y así estamos. Y esto pasa en cuestiones de salud y en cuestiones de economía, que son, fíjense ustedes, las dos grandes parámetros que están marcando la evolución o la involución de la humanidad en estos momentos, a partir del cuerpo, la enfermedad y la muerte, y a partir del tener o no tener dinero, es decir, de la carencia, del miedo a perder la salud y morir, suponiendo que estamos hablando de las personas que creen en la muerte, y del miedo a no tener dinero. Entonces, en una propuesta no dual, vamos a volver a los ejemplos, porque yo sé que esto les sirve. Supónganse, ustedes pasan por una calle y encuentran a una persona viviendo, mendigando, ¿no es cierto? Un homeless tirado en la calle que está allí pidiendo dinero. Quizás en una tarde de mucho frío o ha estado allí durante toda la noche y demás. Ustedes pueden pararse ante esa persona. Lo correcto, lo no dual, es pararse y darle dinero. Eso no tiene cuestionamiento alguno. No hay la más mínima posibilidad de no hacerlo. Eso es lo correcto. Ahora, ustedes pueden pararse para darle el dinero, para que se compre algo para comer o lo que fuere, desde el pensamiento, porque ese es el trabajo y la experiencia, desde el pensamiento pobre,
qué horror que el Estado no hace algo, cómo puede ser que esto esté pasando, y entonces empieza a conmoverse y a llenarse de una emocionalidad banal e inútil, que no solamente es inútil porque no va a resolver, sino que es más, va a empeorar la situación de esa persona, y además por resonancia va a llegar a todos los ricos que están pensando que ese pobre debe seguir siéndolo, por intereses, por conveniencias, por odios, por resentimientos, por todas, por soberbias, por todas las emociones que devienen del odio. Hay dos grupos de emociones nada más en el ser humano, las que devienen del amor y las que devienen del odio. Entonces, en muchos ricos, que a los cuales les llega por resonancia el pensamiento de los que creen que es el Estado el que tiene que resolver esta situación, o que alguien más tiene que hacerse cargo de estas cuestiones, y entonces con el pensamiento, y esto lo explicamos en el programa específico de pensamientos, de contagio, de replicación, de características de que el pensamiento es una forma, etcétera, etcétera. Si no lo han visto, la recomendación de que lo vean, si no, no van a poder entender lo que estamos hablando aquí. Entonces, hacerse cargo del pensamiento en una postura no dual ante un pobre es esto, es darle dinero en el momento porque es lo correcto, y mucho más en este momento y en los momentos que vendrán, pero haciéndose cargo de una neutralidad emocional y mental que no permita que ningún pensamiento llegue al campo de resonancia del pobre, de ese pobre, de los pobres del entorno de ese pobre, para generarles más pobreza, y por campo de resonancia a los ricos que estén dentro de ese entorno y que puedan llegar a reforzar las emociones de odio o de venidas del odio de aquellos que por miedo y acumulan, por miedo y amarrocan, por lo que fuere, están provocando esto. Entonces fíjense ustedes como en cada acto de la vida cotidiana uno debe apelar a esta no dualidad que es el camino que señaló Jesús, el Cristo, además, para poder ir por resonancia cambiando y no por imposición. Esta es una frase maravillosa que no es mía, es de María Magdalena, ni más ni menos, la bella, bendita María Magdalena. Se cambia por resonancia y no por imposición. Es decir, que nadie va a poder venir a salvar a ese pobre o a todos los pobres que estén durmiendo en la calle. Solamente por resonancia y por un cambio de los pensamientos, emociones y sentimientos podremos hacer que este materialismo que construimos entre todos se disuelva y construir entre todos una humanidad unificada donde se viva de otra manera, donde los recursos que son ilimitados e infinitos lleguen a todos de una manera igualitaria. Entonces, les doy este ejemplo porque es lo más frecuente que ocurre cuando un ser humano en este planeta se pone en contacto, ya sea por una película, un documental, la tele, una noticia, lo que fuere, con lo que está pasando con la pobreza en el mundo. Eso sepan que es totalmente banal, inútil y contraproducente. Absolutamente contraproducente. Luego otra cosa que puede ocurrir, en el libro damos varios ejemplos de estas cuestiones, de cómo uno kármicamente se pone a favor o en contra, dualidad mediante, ante estas situaciones. Pero, por ejemplo, cuando se buscan culpables ante no solamente la desigualdad, sino ante toda esta locura que hemos construido, y ojo con esto porque también hay y habrá mucha información distorsionada y falsa respecto de esto, pero que por supuesto la información fidedigna, la verdad será divulgada. Esto quédense tranquilos porque esto es un hecho está. Pero cuando se encuentren con esa información, sea ahora o más adelante, vayan preparándose. Esta es un poco la propuesta que quiero acercarles, que se vayan preparando para todo lo que vendrá.
en materia de conocimiento de cómo han sido las cosas. No se trata de buscar culpables y de esperar que estos culpables desencarnen o vayan a otros planetas o a otros planos dimensionales. Porque el que pretenda eso y el que esté esperando que eso ocurra, lamento decirles que le va a quedar todavía a esa persona mucho camino por andar, encarnaciones, para poder completar su propia dualidad. Porque aquel que ve solamente perversión y maldad y crueldad en el otro, está por mecanismos duales, egoicos y de identificación yoica, proyectando cosas que aún están dentro de él mismo. Yo sé que esto que les digo no les va a gustar a muchos, que es disruptivo, pero es que llegó la hora de hacerse cargo de lo que uno tiene en la mente. Y la maldad está en la mente, y el bien en el pensamiento que lo crea. Esta es una gran enseñanza y una gran frase de James Allen, que ha escrito mucho sobre el mal, sobre qué es el mal. Entonces el mal está en la mente y el bien en el pensamiento que lo crea. Ténganlo en cuenta a la hora de informarse acerca de lo que han hecho estos perversos, que por supuesto nadie puede negar que lo fueron y lo son, pero tampoco podemos negar que se los alimenta. Y se cambia por resonancia y no por imposición. Y se van a ir cuando ya la frecuencia de este planeta no pueda sostenerlos. Mientras haya una frecuencia vibratoria de miedo, no se van a ir. Claro que me van a decir, me estoy yendo del tema porque vamos a hablar de esto en otros programas. Me van a decir, sí, claro, pero por inteligencia artificial te la están enchufando. Ok. A todos los que piensen así, que hagan también un acto de constricción y vean en qué estadio de su plan personal de redención se encuentran, cómo están llevando su propio Armagedón. Esa es la sugerencia que les hago a todos los que piensen así. Como ven, el camino que les propongo no es fácil. No es fácil. Yo sé que no es fácil, lo sé por experiencia además. No hablo de cosas que he leído o que he visto en un tutorial de YouTube. Hablo de cosas que las he vivido y las he experimentado. Y las sigo experimentando a diario. El camino es arduo, es difícil, no es cómodo, no es para cómodos, pero por favor, Cristo necesita soldados en este momento. Soldados orantes, y hay que ser muy corajudo para orar. Eso siempre lo digo. Empiecen a orar todos los días. Y soldados, nuevos apóstoles, en el sentido de no distorsionar lo que nos llega, como estímulo, como información, como lo que pasó, lo que pase, lo que pasará. Pasará lo que podamos construir que pase. Eso es lo que va a pasar. Bien. La otra situación, lo más común, digamos, o lo más frecuente, es pararse ante el dinero en este marcadísimo posicionamiento dual del vil metal, la causa de todos los males, la bestia del dinero. Bueno, eso le ha hecho mucho daño al materialismo, es decir, lo ha inflado muchísimo. Todo aquel que se sitúa en esa situación y que aún vive parado en esa dualidad, tendrá que hacer un gran trabajo de abuenarse y amigarse con la energía del dinero y de incorporar la energía del dinero a su vida. Porque si no, flaco favor se está haciendo a sí mismo, a su entorno y al planeta en estos momentos. En estos momentos necesitamos que todos los seres que están avanzando en su camino, en su progreso espiritual, restablezcan la relación con el dinero, considerándolo ya no como un recurso, porque eso fue uno de los grandes errores que cometimos, de haberlo considerado como un recurso y no como una energía,
Y si es una energía, hay que abuenarse con él, hay que amigarse, hay que incorporarla, reconectarse con esa energía desde una vida no dual de existencia para que fluya de la manera que tiene que fluir. De esto vamos a hablar el próximo programa. Pero todo lo que devino de este posicionamiento, muy marcado sobre todo en las 2 o 3 últimas décadas, de aquellos que odiaban el dinero y se propusieron crear mecanismos de mayor asistencialismo económico, como la economía social, la economía solidaria, la economía alternativa, cosas por el estilo, que no hicieron más que aumentar el asistencialismo económico. Entonces, y en Argentina sabemos muchísimo de eso, muchísimo. Hoy en Argentina, un país que está poblado por 42 millones de almas, más de 20 millones viven del Estado. Entonces, cuidado con estos acercamientos duales a lo económico, no solamente al dinero, sino a lo que hacemos con el dinero. Y después están todas las variantes que están muy explicitadas en el libro, no me voy a detener en eso, pero todas las variantes de responsabilidad social empresaria, empresas B, distintas etiquetas que por management y por marketing han tomado su furor en las últimas décadas, y hablo con conocimiento de causa porque las he divulgado, he formado parte de todos estos movimientos, de la banca ética también durante muchos años de mi vida, sé de lo que estoy hablando, pero no han sido más que acercamientos duales, es decir, parches a querer lograr otro sistema económico y otro sistema monetario, y que como eran llevados adelante por personas no unificadas, no integradas, no conectadas, obviamente esos parches eran totalmente deficitarios, ineficaces e inefectivos, totalmente. Entonces muchos de esos programas o proyectos o iniciativas se diluyeron y otros siguen allí a los tumbos, poniendo parches también y quizás limpiando un poco la conciencia de los que lo llevan adelante. Lo digo con el mayor respeto por hombres y mujeres que creen que esto va a resolver las cosas, pero que en el fondo estoy segura de que saben que no las resuelven. Y que además se polarizan también desde lo emocional en una forma de ver qué es el dinero, porque lo siguen viendo como un recurso y no como una energía. Y entonces, ¿qué pasa? Les pasa por encima las energías no resueltas. Entonces, uno se encuentra con empresas que presentan un balance social, pero van corriendo al gobierno de turno para vender bienes o servicios por contratación directa y no por licitación, por ejemplo. O quienes presentan también balances sociales y hacen grandes programas de filantropía y de responsabilidad social corporativa y demás, pero mantienen a la mitad del plantel personal en negro, sin pagar aportes ni pagar impuestos. O están los que despotrican y denostan al gobierno de turno, pero cuando les toca hacerse amigos de ese capitalismo de amigos, en la Argentina sabemos mucho de eso, pero también en todos los países de Latinoamérica y también en Francia y en España, y que el que esté libre que tire la primera piedra, porque todos se han comportado de la misma manera, porque es un sistema construido por creencias, por paradigmas. Entonces, todos los que denostan a los gobiernos de turno, pero después vamos corriendo a los amigos para hacer negocios. O también todos los que critican y denostan las regulaciones estatales, pero ante la menor corrida, ahí están especulando en los mercados bursátiles, en lugar de reinvertir ese dinero a favor de la empresa para mayor productividad, o se quejan de tantas regulaciones, pero cuando les quieren tocar el bolsillo con algún impuesto, salen corriendo a pedir exenciones. Entonces, como ven, las contradicciones están en no poder hacer las cosas correctamente y en no poder ver que el dinero es una energía y no un recurso limitado y finito. Esta distorsión proviene de no haber entendido, que es lo que tenemos que entender hoy, cuáles son las leyes naturales del planeta Tierra y volcar eso a la economía. Eso es lo que proponemos.
Y las leyes naturales son las leyes de la cooperación, lo que hacen los 50 trillones de células que tenemos en nuestro organismo. Bruce Lipton y muchos biólogos y demás nos han enseñado un montón acerca de esto. Y si ocurre en nuestro organismo, ¿cómo no va a ocurrir en un organismo vivo como es una comunidad? Llámese país, barrio, distrito, localidad o lo que sea, o el mundo entero en su conjunto. ¿Cómo no va a ocurrir? Entonces, esa es una ley natural. Lo ecológico, ¿qué es lo ecológico? Lo ecológico es sentirse que estoy interconectado a todo lo que es, al de al lado y al entorno. Eso es ser ecológico. En comportarme en manera no dual me lleva a ser ecológico. El ser eficiente energéticamente, por ejemplo, eso también tiene que ver con una manera de ver al dinero como una energía y no como un recurso. Porque en definitiva, si lo veo como recurso, se va a terminar y por lo tanto siempre va a haber pobres. Eso está en la mentalidad de muchos, en la Argentina y en muchos países del mundo, por no decir todos. En cambio, si lo veo como una energía, bueno, ahí tengo que hacerme cargo de cuáles son mis creencias, mis limitaciones, mis condicionantes, mis pensamientos, mi nivel de conciencia. Y a partir del nivel de conciencia voy a tener una determinada estructura económica. No hay nada en el planeta Tierra que nos hable con mayor claridad y eficiencia acerca del nivel de conciencia que una comunidad tiene si uno revisa la estructura económica y monetaria que tiene. Y hoy, como todo se ha globalizado, pues entonces veamos cuál es el nivel de conciencia global que tenemos para haber construido este sistema económico, este sistema monetario y demás, más allá de lo que pocos o muchos estén tratando de que permanezca esto. Pero fíjense qué importante en estos momentos tener la capacidad y el discernimiento necesario para no estar esperando, así como decíamos recién, no solamente no buscar un chivo expiatorio y no buscar culpables, sino ojo con estar esperando una solución mágica y caer en ese realismo mágico en el que caen los seres humanos muchas veces. Mucho cuidado con eso, aunque las soluciones no van a venir dadas linealmente. Eso ya no existe más. Se construye por consenso, cooperativamente, colaborativamente, en pos de una humanidad unificada y de una fraternidad universal en una nueva tierra. Eso es lo que tenemos que construir. Fíjense qué distinto esto a la postura de creer que no importa, estos regresivos se van y todo se termina. No, señor, no se termina. Y es más, no se van a ir si no hacemos esto primero. Bueno, hasta aquí llegamos con dos capítulos más del libro. Ya en el último les voy a plantear esto que es nuestra propuesta de relacionarnos de tal manera con el dinero que nos sirva en nuestro camino de redención. Un gran abrazo, nos encontramos en la próxima.